Gloria a Dios. Dios bendiga primeramente a todos los que se están conectando otra vez a través de Facebook Live, a través de la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, la iglesia donde está nuestro pastor Ismael Cortés. En esta tarde, su hermano Gerardo Mercado. Otra vez estuvimos esta mañana en el estudio de la hermenéutica, pero hoy vamos a lo que es la prédica de la segunda parte de esta prédica, que es titulada por segunda parte, ¿verdad? La soledad de Judas. Y gracias y paz a toda la iglesia, ¿verdad? Primeramente, por favor, pongámonos de pie para así encomendar este mensaje. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que va a escuchar este mensaje. Padre, te pido con toda la humildad, Padre, con todo el respeto que te merece, que me dé la iluminación, Padre, que me permita desarrollar este mensaje para que mis hermanos, mi Señor, puedan ponerlo en práctica y coger ejemplo. Y Padre, de una trágica historia, mi Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que abra sus corazones, su entendimiento, mi Señor, para que puedan asimilar esta palabra, mi Señor. Todo aquel pensamiento, Padre, que intente corromper o intente, Padre, anular tu palabra, mi Señor. Por favor, Padre, que cada uno de nosotros, mi Señor, nos pongamos fuertes y pongamos primeramente tu palabra ante todo. Padre, bendice a mis hermanos y gracias por tu palabra porque está bendita. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias y paz, hermanos. La semana pasada estuvimos hablando sobre la oración, ¿verdad? En el tema de la oración de Jesucristo, voy un poquito suave para que el traductor vaya. De tantas oraciones que hizo nuestro Señor Jesucristo, Él hizo una oración que es sumamente importante. Y era sumamente específica en lo que Él decía. Y se encuentra, esta no va a ser la palabra básica, la palabra base va a ser, búsquenlo, Juan 13:30. Juan 13:30. Lo pueden buscar para que lo tengan ahí. Y el tema es la soledad de Judas. La soledad de Judas. Es un tema, hermano, es un nombre que nadie casi habla. No todo el mundo predica por Judas. O sea, predican por el libro de Judas, pero no predican sobre Judas. Y me di a la tarea, hermanos, de extraer un poco bastante sobre la vida de Judas. Y quiero, antes que nada, estuvimos hablando de la oración, y hay una oración que el Señor Jesucristo habló. Se encuentra en Juan 17, capítulo 17, versículo 12, y dice en el nombre de Jesús: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Vuelvo y repito la oración que dijo nuestro Señor. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para la escritura se cumpliese. Ahora leo Juan 17:30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Este versículo, hermanos, voy a estar leyéndolo, te van a ver, según la prédica, se va a leer una y otra vez.
La interpretación que a lo mejor tengan ahora va a ser muy diferente a la última vez que yo lo lea al final del mensaje. Más que cualquiera que los otros discípulos, Judas era como un hombre moderno. Se alejó del resto de los discípulos y de Cristo mismo. Se hizo una figura alejada, andando solo en la noche. Era una de sus especialidades, andar solo en la noche. Era muy parecido a uno de los caracteres existenciales de Ernest Hemingway. No sé si ustedes saben quién es Ernest Hemingway. Fue un escritor de 1920. Uno de los mejores escritores. O sea, ganando premios, bastantes premios. Pero también con una trágica historia. Hemingway fue criado en una iglesia evangélica. Pero su existencialismo lo alejó de Cristo. Cerca del fin de su vida, dijo, estas fueron las palabras de él: vivo en una aspiradora que es tan solitaria como el tubo de una radio cuando se ha muerto la batería y no hay donde agarrar corriente. Eso la escribió en The Company of the Creative en el 1999, página 409. Igual que Judas, Hemingway se suicidó. Judas y Hemingway son figuras trágicas que se alejaron de Cristo. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Juan 13:30. Y eso es exactamente lo que le ha sucedido a tu generación. Cortados de Dios y del hombre, andan solos en la noche. El alejamiento de tu generación se refleja en la canción popular punk rock de Green Day. No sé si escuchan esa canción. ¿Se acuerdan de esa canción? La canción de Boulevard of Broken Dreams. Esa canción yo la cantaba mucho en la high school. Y no sabía lo que decía, ¿verdad? No sabía inglés. ¿Verdad? La vine a entender unos años atrás cuando aprendí inglés y me puse a buscar todas esas canciones que escuchaba y yo a buscar el significado y yo, wow, yo no entendía nada. Simplemente el ritmo me gustaba. Pero fíjense, la canción dice así: ando en esta calle vacía, en el boulevard de los sueños rotos, donde la ciudad se duerme, y ustedes saben cómo es el corito, ando solo, ando solo, ando solo. Eso es lo que le pasó a Judas. Vuelvo y repito. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. La palabra bocado significa pedazo de comida o boca llena, según la traducción de Strong en el número 5596. Jesús y sus discípulos estaban comiendo la cena de la Pascua la noche antes de la crucifixión. Y por eso me gustó la palabra que leyó el hermano. Y la última canción. Me encantó porque sinceramente va todo acorde. Y dice que Jesús tomó pan, lo sumió en la copa e instituyó la Santa Cena del Señor. Luego le dio aquel pedazo de pan a Judas. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Judas salió en la noche a traicionar a Cristo. Y la trágica historia de Judas retrata lo que le sucede a muchos jóvenes el día de hoy. Piensa en esta historia y aplícatela a ti mismo. Él hizo esta actitud.
Voy a tomar como si fuera un pedazo de pan. Se lo dio. Hizo esto. Me imagino que eso fue la trama, ¿verdad? Según yo estaba leyendo. Y se fue. ¡Wow! Una escena sumamente arrogante. Una escena como que... Tomé el pan, me lo comí y sigo mi camino. No me importó lo que él dijo. Primero, veamos un par de escenas. ¿Qué hacía Judas? Porque todas personas pues tienen un trágico final, pero hacen cosas buenas. O sea, no todo es malo en la vida de las personas. Primero, Judas entró al compañerismo de la iglesia. La Biblia dice que Jesús, en Marcos 3, versículos 13 al 14, llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 14. Judas era uno de los 12 discípulos que componían aquella primera iglesia. Marcos 3, 19. Él gozaba estar con Jesús y los demás. Era emocionante estar en aquella primera iglesia, Judas y los otros discípulos. Vinieron a casa y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Eso se encuentra en Marcos capítulo 3, versículo 19 al 20. Hermano, vemos una persona que le gustaba el compañerismo. O sea, sabemos el final, pero le gustaba estar socializando, le gustaba esta dinámica de compartir y dar. Y vamos a ver más adelante todas las cosas que él hacía. Eran buenas obras. Era un hombre con un cargo, con un ministerio. Era un hombre llamado por el Mesías. Hermano, llamado por el Mesías. Pero con un propósito específico. Una misión específica. A veces a nuestras vidas llegan personas que son enviadas por Dios con un propósito específico. Un propósito de llevar una función el cual nosotros entendemos más tarde. Porque mientras estaban frente de nosotros, oye, parecían que eran de nosotros, pero al final nos dimos que no eran de nosotros. Ellos estaban tan ocupados en la obra de la iglesia que no tenían tiempo de comer a intervalos regulares. Judas parecía disfrutar dicha actividad y compañerismo. Explotó el avivamiento y Judas estuvo en medio de toda la excitación. Él vio a Jesús calmar milagrosamente la tormenta. Él vio a Jesús sacándole demonios a un hombre salvaje. Él vio a Jesús sanar a la mujer con el flujo de sangre y alzar a la hija de un hombre de entre los muertos. Él vio a Jesús alimentar a 5,000 personas. Él vio a Jesús caminar sobre las aguas del mar de Galilea. Judas vio mucha gente enferma sanada cuando tocaban a Jesús, según Marcos 6:56. Todas estas fueron experiencias maravillosas. Y a Judas parecía encantarle estar ahí, en medio de la actividad de aquella primera iglesia. Me pregunto si estás así esta mañana. ¿Te gusta venir a la iglesia? ¿Disfrutas de las actividades de compañerismo? Pero te debo advertir, hermano, que si no pasas más allá, si Cristo nunca toca la profundidad de tu alma, un día pronto saldrás como lo hizo Judas.
Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Hermanos, doy gracias al Señor. Estoy en una congregación en donde, sinceramente, ¿verdad? Yo no menosprecio muchas congregaciones, pero sinceramente, cada cual necesita estar donde Dios lo pone. Y yo cuando vengo aquí y escucho los cánticos, quizás puede ser que en un momento, y muchos pasamos por eso, digan, pero que cánticos aburridos, me siento como aburrido por los cánticos. Hermanos, pero ¿sabes qué? En un lugar así, nada te obliga a tú adorar a Cristo por la emoción o porque el piano sonó muy duro, sonó muy sentimental, que me puse a llorar porque el piano sonó muy sentimental. Simplemente empezamos a adorar a Cristo por lo que Él es. Amén. Deberíamos escuchar la letra y adorar a Cristo por lo que Él es. Ese es el propósito por el que estamos aquí. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. O sea, eso es lo que me gusta a mí cuando escucho las alabanzas, cuando escucho las canciones. Escucho la letra y alabo a Cristo por lo que Él es. No por lo que yo pueda sacar de la canción. Segundo, Judas resistió la conversión. Nadie aparte de Jesús lo sabía. A pesar de que los otros discípulos no se daban cuenta, Judas nunca experimentó el nuevo nacimiento. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Judas estaba en la iglesia, pero no experimentó el nuevo nacimiento. Él nunca fue convertido. Jesús dijo, Mateo 18:3, si no os volvéis, no entraréis en el reino de los cielos. A pesar de que disfrutaba estar en la iglesia, Judas no estaba convertido. Era el tesorero de la iglesia. Llevaba consigo el dinero de los discípulos. Pero dice la Biblia que era ladrón. Juan 12:6. Él robaba cantidades pequeñas de dinero del tesoro de los discípulos. Eso mostraba que nunca había sido convertido a Cristo interiormente. Él resistía constantemente la conversión verdadera. Y recuerda que Jesús dijo, Mateo 18:3, si no os volvéis, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Tú vienes a la iglesia, yo vengo a la iglesia y hacemos amistades acá. Pero si nunca llegas a experimentar la conversión verdadera, llegará la hora cuando harás exactamente lo que Judas hizo. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Tercero, Judas en verdad sí quería lo que el mundo ofrecía. Aunque Judas había disfrutado estar en aquella iglesia, su corazón no estaba allí. Él añoraba lo que el mundo ofrecía. En algún momento también lo añoré, hermano. Hermano, y tuve que aprender por mi cuenta, por los cantazos, mi esposa que está ahí presente es mi testigo, que cada vez que escogía el mundo, mi vida se iba patas arriba. Los primeros meses eran maravillosos. Los primeros meses eran de éxito. De los primeros meses eran, wow, mi vida, estoy volviendo a ser el Geraldo de antes. O Geraldo de siempre.
Pero lamentablemente mi vida iba en un precipicio que yo no me iba dando porque iba bajando con escaleras. Pero llegaba el momento que me daba cuenta cuando ya daba el último escalón, que ya estaba en el fondo y miraba para arriba y dije, wow, todo esto bajé y no me di cuenta. Así nos pasa cuando creemos y añoramos al mundo y cuando venimos a la iglesia y añoramos al mundo más que a Cristo. Hermano, hay una táctica que yo no sé cómo pasa, pero pasa en el ser humano que cuando venimos a ver no nos damos cuenta y ya estamos en el fondo. Ya hemos tocado fondo y aún estamos viniendo a la iglesia dando una sonrisa de aquí a acá. Tercero, ya lo dije, Judas en verdad sí quería lo que el mundo ofrecía. Aunque Judas había disfrutado de estar en aquella iglesia, su corazón no estaba allí. Él añoraba lo que el mundo ofrecía. Mateos 26, versículos 14 al 16. Por favor, búsquenlo, hermanos. Búsquenlo, por favor. Mateo 26, versículos 14 al 16. Mateo 26, versículos 14 al 16. Y dice, en el nombre de Jesús: entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Hermano, miren qué modo. Dice que desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas fue al templo. Le gustaba aquel gran edificio. Lo impresionaron los sacerdotes. Lo impresionó la oferta que para él era una gran suma de dinero. Él quería lo que ellos le podían dar más que a Cristo. Muchas veces en nuestra vida escogemos algo que nos puede dar más que a Cristo. Y el error más grande que un ser humano pueda tomar. Lo digo por experiencia. Lo tuve que aprender bien fuerte a la mala. Hermanos. Y todavía viene el recuerdo de esos momentos cuando miraba y creía que no había salida. Pero hoy me di cuenta aquí que estoy aquí no por mí. Estoy aquí por una obra milagrosa de Cristo. Que Cristo tuvo. Dios tuvo que romperme para hacerme de nuevo. Tengo que decirte la verdad. Si hay algo afuera que tú quieres más que a Cristo, tú tampoco serás convertido. Y tarde o temprano te irás. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Cuarto, Judas fue vencido por Satanás. Sí, Satanás sí es real. Hermano, y hoy día yo voy a mi trabajo, viro, estoy en mi casa. Hermano, si por lo menos varias veces a la semana me pasa por la mente, Satanás no es real. O sea, pasa eso como que es una mentira, es una falacia. Vuelve otra vez a eso. Es real, no te confíes. Es real, recuerda, es real. Hermano, vivimos en un mundo donde Satanás no se presenta así como
como diríamos que se presentaba en la era medieval, esas cosas espeluznantes que se veían. No, hoy día es más sutil. Hoy día está a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de los mensajes subliminares, a través de la pornografía, a través de aquello, a través de lo otro, hermano. Pero está por todo lugar y sí es real, hermano. Y tenemos que entender que sí es real. Y tenemos que hacernos entender a nosotros mismos que es real. Y es una maldad, hermano, milenaria, evil, malévola, que sabe hacer lo que hace. Es un experto en lo que hace. Es un experto en cómo el ser humano funciona. Es un experto en engañarte a ti mismo con tu propio corazón. Es un experto en susurrarte una sola palabra y de ahí tú venir, como han hecho muchas personas, matar toda su familia. Simplemente dicen al final, el diablo me hizo hacerlo. Y la Biblia nos dice que Satanás entró en Judas 2 veces. La primera vez fue cuando fue a visitar a los sacerdotes y hacer los arreglos para traicionar a Jesús. Lucas 22, versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Hermano, cuando vemos escrito esto, cualquiera le puede buscar el significado que sea. Pero algo había dentro de ese hombre para que hiciera lo que hizo. Algo había manejando a ese hombre para que hiciera lo que hizo. Y una de las cosas que Satanás nos hace hacer es hacer las cosas para que luego nosotros culpemos a otro. Pero lamentablemente el que corre las consecuencias es usted mismo. Nosotros mismos somos los que tenemos que pagar por nuestros actos. La primera vez fue cuando fue a visitar a los sacerdotes y entró Satanás en Judas. La segunda vez que Satanás entró fue en él. Fue la noche cuando traicionó a Cristo. Juan 13:27. Búsquelo, hermano. Juan 13:27. Y no sé si ustedes se han percatado que sabemos que el enemigo no es omnipresente. Todos lo sabemos. No es omnipresente, no puede estar en todo lugar. Y muchas veces usted ve las noticias mundiales y usted ve unas noticias muy trágicas, muy trágicas. Y a veces donde yo mismo analizo, yo mismo, ahí hubo presencia mala. O sea, para que pasara eso, tenía que estar en persona para que pasara algo así tan malévolo. Juan 13:27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Después del bocado, Satanás entró en él. Si hay un diablo, y si hay un diablo, y su propósito es destruirle. La Biblia habla de aquellos que caen en el lazo del diablo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 26. Solamente Cristo puede salvarte de las trampas del diablo. Entonces, si lo sabemos, ¿por qué huimos de Cristo? Si lo sabemos, ¿por qué huimos de Cristo? Tienes que venir directamente a Cristo y ser convertido para escapar de las garras de Satanás. Nadie aparte de Cristo puede salvarte de esas trampas. Parecerás estar a salvo de él por largo tiempo. Pero cuando Satanás te tenga bien agarrado, te hundirá y te destruirá. Eso puede pasarte tan de repente como le pasó a Judas. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Quinto, Judas tuvo un final terrible. La Biblia nos dice que lo que le pasó a Judas después de traicionar a Cristo, Mateo 27, versículos 3 al 5. Mateo 27, versículos 3 al 5.
lo voy a estar leyendo. Entonces, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ernest Hemingway salió de un fondo evangélico fuerte. Sus abuelos estudiaron en Wheaton College, una escuela cristiana. La madre de su padre era amiga del evangelista D.L. Moody. Busquen toda esa información de estas personas que estoy hablándole. Su padre había querido ser misionero. Su madre era maestra de la escuela dominical. Su abuelo materno conducía servicios de adoración diarios en su hogar. Hemingway leyó la Biblia todos los días. Oraba y memorizaba las escrituras. Cantaba en el coro de la iglesia de sus padres. Pero en la escuela secundaria se rebeló. Rehusó a ir a la universidad, se fue de su casa y rehusó a ir a la iglesia. Se casó 4 veces y se hizo alcohólico. Ferozmente y competitivo. Rompiendo amistad tras amistad. Vivió en un estado cada vez más hostil y asolado. Una mañana, en 1961, tomó un arma de fuego, se la puso en su cabeza y se suicidó. Y dijo estas palabras: vivo en una aspiradora que es tan solitaria como el tubo de una radio cuando se ha muerto la batería y no hay corriente para conectar. Ese fue el fin terrible del más grande escritor del siglo XX. Ese también fue el final terrible de Judas. Y ese, en un sentido final, será el final terrible de todos los que rechazan la salvación que ofrece Cristo. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Juan 13:30: cuando él pues hubo tomado bocado, luego salió y era ya de noche. Ya era demasiado tarde para que Judas fuera salvo. Ya había cruzado la línea final. Se había pasado más allá de la misericordia de Dios. Una línea final se cruza al rechazar al Señor, donde su espíritu no llamará. Escuchen esto, hermano. Esta nota es de A.J. Hodge en el 1900. A mí me encantan las escrituras de los escritores de antes, hermano. Tenían una manera de expresarse muy diferente a los escritores de hoy día. Y escuchen este trozo. Una línea final se cruza al rechazar al Señor, donde su espíritu no llamará. Y en placeres corréis de aquí para allá. ¿Has contado lo que te costará? ¿Has contado si tu alma se perderá? Aunque el mundo te puedas ganar, tal vez hasta la línea cruzaste ya. ¿Has contado lo que te costará? Hay un peligro al seguir como muchas personas están. Esa es la razón por la que hoy te digo: ¿por qué estar solo? Ven a la iglesia. Ven a la casa del Señor. Ven donde puedas escuchar palabra. Congrégate con tu familia. Esta es tu familia. La familia en Cristo es tu familia. Aquellos que están fuera eran tu familia, son de sangre, pero esta es tu familia. Hermano, ¿por qué estar perdido? Ven a Jesucristo, el único que puede salvarte.
Vivimos en un mundo muy ajorado. Vivimos en un mundo en donde todo momento nos pasa a la mente la confusión entre la ira, la desesperanza, la depresión, la ansiedad. Cada día el ser humano decide rechazar a Cristo. Decide rechazar al único que puede sacarte de ese agujero negro en donde te metes todos los días al llegar a tu cuarto. Es el único que puede salvarte de esa ansiedad. Amén. Es el único que puede sacarte de la depresión. Sí, Señor. Aleluya. Hermano, yo estoy aquí para donde ustedes. Tengo perfectamente diagnosticado con PTSD. Tengo un trauma psicótico supuestamente bien alto, estilo como si fuera un veterano de guerra. Hermano, pero lo que Cristo hizo en mi vida, el ser humano ni nadie lo puede hacer. Amén. Simplemente Cristo. That's right. Y si hoy yo miro hacia atrás, fuera de Cristo, lo único que veo es tinieblas, penumbra, llanto, dolor, muerte. Muerte, hermano. Así es verdad. Lo único que el mundo le ha dado a mi vida es el asesinato de mi padre, la drogadicción en mi vida, una violación en mi vida, maltrato a mi madre, una vida desventurada, una vida llena de sufrimiento, una vida de dolor. ¿Para qué yo negociar a mi Señor por el mundo? Amen. That's right. ¿Cuál va a ser el propósito? ¿Qué el mundo me va a dar? Hemos contado el costo que nos lleva a dejar a Cristo. ¿Ha sacado cálculos lo que nos lleva a dejar a Cristo? Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Sin embargo, hoy Dios te está dando el bocado de pan, pero es de día todavía. Amén. Todavía es de día. Todavía el Señor le está hablando a su alma, le está hablando a su vida, porque es de día todavía. Sí, Señor. Amén. Con pecado en Cristo. No hay tarde, no es tarde todavía. Esperanza en ti. Cuando Dios te habla y cuando Dios sigue ahí, es porque Él te ama. Amén. Y porque quiere buscar y quiere salvar tu alma, hermano. Sí, Señor. Thank you, Hermano, Jesus. en esta tarde, haga una reflexión por primera vez en su vida y diga, estoy siguiendo a Cristo como debo seguirlo. Dejemos las excusas para un lado. Dejemos las excusas para un lado y digamos, verdaderamente digamos, estoy mal y estoy mal, punto. Tengo que arreglarme. Porque esto costará mucho en mi vida. Y no tan solo eso, hermano, tenemos hijos, tenemos una herencia que traer a los caminos del Señor. Amén. Señor, that's right. Así que, hermano, que Dios los bendiga, hermano. Hasta aquí mi parte. Gracias, Señor, Padre. Praise the Lord Almighty. Thank you, Lord, for your mercy. Bien, hermanos, ya hemos oído, ¿verdad? Esta es la palabra que predicó nuestro hermano Gerardo hoy. Un poquito de todo, ¿verdad? Lo que sucede cuando rechazamos al Señor y el Evangelio de Jesucristo. ¿Verdad? Llévense estas palabras con ustedes, hermanos. Mediten en ellas, considérenlas. La palabra de Dios nos manda a nosotros mismos analizarnos, a ver si estamos en la fe. Que nos probemos, que nos hagamos un análisis a ver si estamos en la fe. Y cada vez que se predica o se da una enseñanza bíblica, hermanos, el Señor nos está hablando. Nos está hablando, y con cada mensaje y cada estudio bíblico debemos de analizar nuestras vidas, a ver si estamos en la fe. Amén.
Vamos a ser despedidos, hermanos. A Gerardo, hazme el favor. Vamos a orar para ser despedidos, hermanos.